Ahora en C5N, hace instantes tuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que dice es: acuerdo FMI primera parte. Estos tweets, que son dos y con dos videos, que en total suman 8 minutos, hablan del informe de la AGN, la Auditoría General de la Nación, sobre cómo se contrajo el acuerdo con el FMI en el gobierno de Mauricio Macri, qué no se hizo, qué pasos se saltearon y debían cumplirse, como por ejemplo preguntarle, y ya la sumo a Irina, al Banco Central si era un acuerdo pagable, si esto podía llevarse adelante sin poner en riesgo la economía de un país por los próximos 100 años. Bueno, la Auditoría General de la Nación, Irina, arma un informe sobre toda esta situación que, insistimos, ahora lo comparte la vicepresidenta en este tuit que están leyendo. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que es muy importante este informe porque, primero, es un aporte fundamental a la causa judicial que duerme el sueño de los justos, ¿no? La causa precisamente sobre cómo se gestó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué pasó con esos 57 millones de dólares que entraron al país, ¿no? Hay un dato clave dentro de este informe de la AGN, de la Auditoría General, que a mí por lo menos me impactó. En este préstamo del FMI de 2018, bueno, el resultado es que representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina. Wow. Ahora, eso, insisto, es lo que ahora comunica la vicepresidenta. Se tendría que haber preguntado, se tendría que haber chequeado antes de contraer semejante endeudamiento. Pau, ¿querés leer el primero de los tweets? Sí, lo que pasa es que es un video de 5 minutos, ¿no? El informe. El tweet solamente. Y ahí lo que dice es acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que vas a ver y escuchar en este video de 16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor. Es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación, que detalla la enorme cantidad de violaciones a las leyes cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Le tomó un tiempo también a la AGN, ¿no? Sacar el informe, algo que había sido, por supuesto, cuestionado por una parte del Frente de Todos, ¿no? Sí. Y de hecho hay denuncia penal. El juzgado es de María Eugenia Capuchetti, casualmente la misma jueza que tiene que investigar qué fue lo que pasó con el intento de magnicidio, y hasta acá no se ha movido demasiado esa causa. Si les parece, compartimos el primero de los videos, dura 5 minutos, pero cuenta todo esta investigación, esta auditoría, y por supuesto relacionado a las consecuencias que hoy sufrimos en la Argentina. Lo vemos. Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 por un monto de casi 57.000 millones de dólares. El mismo fue modificado en octubre de ese año, permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Pero, ¿por qué es tan importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo. Pero no solo eso. La importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina. Por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13.000 millones de pesos, equivalentes por ejemplo al 52% del presupuesto del CONICET de 2018 y al 39% del mismo en 2019. ¿Qué se investigó en esta auditoría? Este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand-by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda. La AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales, eficiencia, transparencia y efectividad en la gestión, que exista endeudamiento responsable, impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué reveló esta auditoría?
El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control, supervisión de los préstamos. La Jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.